Una sola frase en la cena con su familia hizo que me marchara para no volver jamás. Una sola frase en la cena con su familia destruyó mis 18 años de matrimonio, y cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi esposa había estado viviendo una doble vida durante años, pero la verdad que ocultaba era mucho peor que una simple infidelidad. Cuando empecé a investigar las finanzas de nuestra familia y el ADN, descubrí una red de mentiras que era más profunda de lo que jamás imaginé, y me convertí en alguien que ella nunca esperó que fuera. Mi nombre es Chase Fleming. Tengo 43 años y, hasta hace 6 meses, pensaba que lo tenía todo bajo control. Gerente regional de ventas para una empresa Fortune 500, ganando un sueldo de 6 cifras al año, viviendo en una casa de estilo colonial de 4 dormitorios en el condado de Westchester, con mi esposa de 18 años y nuestros 2 hijos. El sueño americano, ¿verdad? Cerca blanca de estacas, un golden retriever llamado Buddy, incluso una canasta de baloncesto en la entrada donde Daniel y yo solíamos jugar todos los domingos después de la iglesia. Solíamos, en pasado, porque todo cambió un martes por la noche de marzo, cuando mi esposa dijo una sola frase en la cena con su familia, una frase que me hizo marcharme y nunca más volver a la vida que creía conocer. Lo que pasa con la traición es que no se anuncia con fuegos artificiales ni campanas de alarma. Se desliza silenciosamente, llevando el rostro de alguien en quien confías. Para mí, ese rostro pertenecía a 3 personas, mi esposa, Simone, mi mejor amigo, Landon Pierce, y otros 2 hombres que, más tarde descubriría, habían estado jugando a la casita con mi familia, mientras yo estaba ocupado siendo el proveedor, el protector, el tonto. Simone siempre decía que yo era demasiado confiado. Chase me decía, ves lo mejor en todos, incluso cuando no se lo merecen. Yo pensaba que lo decía como un cumplido. Resulta que me estaba dando un mapa hacia mi propia destrucción. La primera grieta real en mi mundo perfecto apareció 3 semanas antes de esa cena. Estaba revisando los estados financieros de nuestra familia, algo que hacía trimestralmente como un reloj. Los números no mienten, y cuentan historias si sabes cómo leerlos. Lo que encontré no tenía sentido: pagos a cuentas que nunca había abierto, transferencias a fondos de inversión que nunca había autorizado, y tarjetas de crédito a mi nombre que jamás había visto. Cuando le pregunté a Simone al respecto, se lo tomó a risa. Oh, cariño, dijo, sin siquiera levantar la vista de su portátil. Son solo los fondos para la universidad que abrí para los niños. Firmaste los papeles hace meses, ¿recuerdas? Yo no lo recordaba, pero, por otro lado, firmaba muchos papeles. El negocio iba bien, el dinero fluía, y yo confiaba en que mi esposa manejara las finanzas familiares mientras yo me concentraba en traer el pan a casa. Esa debería haber sido la primera señal de alerta. Pero como dije, era demasiado confiado, estaba demasiado ocupado, demasiado cómodo en mi propia piel como para ver el cuchillo que venía por mi espalda. La cena familiar de los Harwell se celebraba cada tercer martes del mes. Los padres de Simone, Richard y Margaret, vivían en una extensa casa de estilo Tudor en Scarsdale que gritaba dinero viejo y rencores aún más viejos. Su hermano, Kevin, siempre aparecía con su última novia, y de alguna manera, la conversación siempre giraba en torno a lo exitosos que eran todos. Excepto yo. Chase, dijo Richard, cortando su costilla con precisión quirúrgica. ¿Cómo te trata ese trabajo de ventas? ¿Sigues vendiendo cachivaches para la América corporativa? Forcé una sonrisa. De hecho, conseguimos la cuenta de Pinton el trimestre pasado. El mayor acuerdo en la historia de la compañía. Pinton, repitió Margaret, como si estuviera probando algo agrio. ¿No fueron ellos los que tuvieron todos esos despidos el año pasado? Antes de que pudiera responder, Kevin intervino. Hablando de despidos, ¿oísteis lo del grupo Peterson? Van a eliminar toda su división de ventas, ahora se pasan a lo digital. La conversación continuó así durante 20 minutos. Cada logro que mencionaba era diseccionado, minimizado o redirigido a la historia de éxito de otra persona. Daniel estaba sentado en silencio, picoteando su comida, mientras Maya navegaba por su teléfono debajo de la mesa. Simone solo sonreía y asentía, sin defenderme ni una sola vez, ni cambiar de tema. Luego llegó el postre. Margaret levantó su copa de vino, un poco inestable por su tercera copa. Por la familia, anunció, por las personas que nos apoyan en las buenas y en las malas. Todos levantaron sus copas, incluso yo,
aunque empezaba a sentirme como el extraño en la cena familiar de mi propia esposa. «Sabéis», dijo Simone, agitando el vino en su copa, «ayer estuve hablando con mi amiga Rebecca. Se va a casar de nuevo». «¿Qué es esto, el marido número 3?» preguntó Kevin con una risa. «El segundo», corrigió Simone, pero dijo algo interesante. Dijo que la primera vez, se casó por seguridad. Esta vez, se casa por pasión. La mesa se quedó en silencio. Margaret dejó su copa. Richard dejó de masticar. «¿A dónde quieres llegar, cariño?», pregunté, aunque algo en mis entrañas ya lo sabía. Simone me miró directamente, sus ojos verdes fríos como el cristal en invierno. «Bueno, si tuviera que hacerlo todo de nuevo», dijo, «probablemente me casaría con alguien con un poco más de carácter». Las palabras me golpearon como un puñetazo. No solo el insulto, sino la forma casual en que lo dijo, como si comentara sobre el tiempo, como si fuera un pensamiento que había tenido muchas veces antes. Nadie se escandalizó. Nadie le dijo que era inapropiado. De hecho, Kevin se rió entre dientes. Margaret asintió ligeramente, como si estuviera de acuerdo. Richard siguió comiendo su pastel de manzana. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta no era la primera vez que decía algo así. Esta era solo la primera vez que lo decía delante de mí. Dejé mi tenedor, me levanté lentamente, y miré alrededor de la mesa a estas personas que se suponía que eran mi familia. «Con permiso», dije en voz baja, y salí. Así de simple. Sin un discurso dramático, sin servilletas arrojadas, sin portazos. Simplemente salí de la casa, me subí a mi coche y me fui. No tenía ni idea de que una sola frase en la cena con su familia acababa de poner fin a mi matrimonio. Conduje sin rumbo durante 2 horas después de irme de esa cena. Sin ir a ningún sitio en particular, solo conduciendo. Cuando finalmente entré en nuestro camino de entrada, la casa estaba a oscuras, excepto por la luz del porche que Simone siempre dejaba encendida. Su coche aún no estaba allí. Dentro, fui directamente a mi despacho e hice algo que nunca había hecho antes, abrí el portátil de Simone. Lo había dejado en la encimera de la cocina, probablemente con prisa por llegar a casa de sus padres. La pantalla todavía estaba desbloqueada, mostrando su correo electrónico. No estaba espiando, o al menos eso me dije a mí mismo. Solo intentaba entender cómo la mujer que había amado durante 18 años podía humillarme tan casualmente frente a su familia. El primer correo que llamó mi atención era de alguien llamado Vincent Kahn. El asunto decía, arreglos de la próxima semana. Lo abrí. Simone, la suite del hotel está reservada para el miércoles por la tarde. El mismo lugar de siempre. El pago de la matrícula de Daniel se ha procesado. Nunca tendrá que preocuparse por los costes de la universidad. Nos vemos pronto, V. Mi mano empezó a temblar. ¿La matrícula de Daniel? Solo tenía 16 años. ¿Y qué suite de hotel? Me desplacé hacia abajo por los correos anteriores de Vincent. Había docenas, que se remontaban a 3 años, reuniones de negocios, planes para cenar y referencias a nuestro chico, que me revolvieron el estómago. Luego encontré las fotos que Vincent había enviado, Daniel en un partido de béisbol al que yo nunca había ido, Daniel en lo que parecía un torneo de golf de padres e hijos, Daniel recibiendo un premio en la escuela mientras Vincent estaba de pie, orgulloso, en el fondo. Cogí mi teléfono y llamé a Daniel directamente. «Hola, papá», respondió Daniel al segundo tono. «¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde estás ahora mismo?» «En casa de Tyler, trabajando en nuestro proyecto de historia». «¿Por qué? ¿Quién te llevó a la Feria de Ciencias Estatal el mes pasado?» Hubo una pausa. «Estabas en Chicago por negocios, ¿recuerdas?» «Me llevó Vincent, un amigo de mamá». «¿Vincent Kahn?» Otra pausa. «Sí». «¿Cómo sabes su nombre?» Sentí que la sangre se me iba de la cara. «Hablaremos cuando llegues a casa, hijo». Después de colgar, me sumergí más profundamente en la vida digital de Simone. Lo que encontré destruyó todo lo que creía saber sobre mi familia, una segunda cuenta de correo electrónico, un perfil secreto de Instagram y extractos bancarios que mostraban depósitos regulares de V. Kahn Investments por un total de más de $40.000 solo en el último año.
Pero fueron los resultados de la prueba de ADN lo que detuvo mi corazón por completo. Escondida en una carpeta llamada Documentos Personales había una prueba de paternidad de Daniel. Vincent Kahn, 99,7% de probabilidad de relación paterna. Daniel no era mi hijo. Y Vincent Kahn no era solo el contacto de negocios de Simone. Era el verdadero padre de Daniel, y había estado pagando su crianza mientras yo hacía el papel de tonto. Todavía estaba mirando los resultados del ADN cuando oí el coche de Simone entrar en el camino. Una parte de mí quería enfrentarla de inmediato, exigir respuestas y explicaciones. Pero una parte más grande de mí, la parte que había aprendido a ser estratégica en las negociaciones comerciales, me dijo que primero reuniera más información. Cerré rápidamente su portátil y subí las escaleras, fingiendo estar dormido cuando ella vino a la cama. Chase susurró. ¿Estás despierto? Mantuve mi respiración constante y no respondí. Siento lo de esta noche, continuó, pensando que yo estaba inconsciente. No te merecías eso. Pero a veces desearía que te defendieras, ¿sabes? Que te hicieras valer. Si ella supiera lo que estaba planeando. A la mañana siguiente, mientras Simone estaba en la ducha, revisé su bolso. Tarjetas de crédito que nunca había visto, un segundo teléfono móvil escondido en un compartimento lateral y un llavero con una llave desconocida. El teléfono estaba bloqueado, pero conocía los patrones de Simone. Usaba el mismo código de 4 dígitos para todo, el cumpleaños de Maya, 0313. Funcionó. Los mensajes de texto contaban una historia diferente a los correos electrónicos. Este teléfono era para otra persona, alguien llamado Daniel Rafferty. No puedo esperar a ver a nuestra pequeña esta noche, decía un mensaje de hacía 3 días. El recital de baile de Maya es a las 7. Estarás muy orgullosa. Nuestra pequeña. Maya. Revisé meses de mensajes entre Simone y Dañe, planes para los partidos de fútbol de Maya, discusiones sobre sus notas y fotos de Maya que nunca había visto, fotos tomadas en restaurantes y eventos donde Dañe era claramente quien estaba detrás de la cámara. Luego encontré una aplicación bancaria en el teléfono, una cuenta a nombre de soltera de Simone, que recibía depósitos mensuales de Rafferty Consulting. El fondo universitario de Maya no lo estaba financiando yo. Lo estaba financiando su padre biológico. Dejé el teléfono y caminé hacia la habitación de Maya. Todavía dormía, su pelo oscuro esparcido sobre la almohada a la luz de la mañana. Pude ver rasgos que nunca antes había notado, la forma de sus orejas, la curva de su nariz, el arco de sus cejas. Nada de eso venía de mí. ¿Papi? Maya se movió, abriendo los ojos. ¿Qué pasa? Pareces triste. Forcé una sonrisa y me senté en el borde de su cama. No pasa nada, cariño. Solo quería ver a mi hermosa hija antes de ir a la escuela. Excepto que no era mi hija. Y después de 18 años creyendo que estaba construyendo una familia, descubrí que solo era el hombre que pagaba las facturas mientras otros hombres criaban a sus hijos en mi casa. La pregunta ahora no era si debía irme. La pregunta era cómo hacerlo sin destruir a 2 niños que no habían pedido nada de esto. El siguiente descubrimiento llegó por accidente. Estaba revisando nuestra póliza de seguro de hogar, algo que hacía anualmente para asegurarme de que teníamos una cobertura adecuada, cuando noté algo que me heló la sangre. La escritura de nuestra casa, esa por la que había estado pagando la hipoteca durante 12 años, no estaba a mi nombre ni siquiera a nombre de ambos. Estaba a nombre de Simone Fleming y Vincent Kahn, registrados como copropietarios con derecho de supervivencia. Llamé a nuestro abogado inmobiliario de inmediato. Señor Fleming, dijo el abogado Davidson después de revisar los documentos que le había enviado, esto es muy inusual. Según estos registros, usted ha estado haciendo los pagos de la hipoteca de una propiedad que legalmente no posee. ¿Cómo es eso posible? Firmé todos los papeles cuando compramos la casa. Parece que la escritura se transfirió poco después de la compra. Su esposa y el señor Kahn habrían necesitado ejecutar esto conjuntamente. Usted habría tenido que firmar una escritura de renuncia de propiedad para ceder sus derechos. Nunca había firmado un documento así, lo que significaba que o mi firma fue falsificada o me habían engañado sobre lo que estaba firmando. Hay más, continuó Davidson. La propiedad tiene una línea de crédito sobre el capital sustancial.
Se han pedido prestados y gastado casi $200.000 en los últimos 3 años. $200.000 de los que no sabía nada. Esa noche, confronté a Simone directamente. Estaba en nuestro dormitorio, o más bien, en lo que yo creía que era nuestro dormitorio, preparándose para otra reunión de negocios tardía. Simone, dije, sosteniendo los documentos de la propiedad. Tenemos que hablar. Ella echó un vistazo a los papeles y su rostro palideció. Chase, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar cómo transferiste la propiedad de nuestra casa a Vincent Khan sin mi conocimiento? ¿Explicar cómo has pedido prestados $200.000 contra una propiedad que ni siquiera poseo legalmente? Simone se sentó en la cama, con las manos temblando ligeramente. No se suponía que sucediera así. Vincent necesitaba una inversión segura, un lugar para proteger sus activos durante su divorcio. Era temporal. Su divorcio finalizó hace 2 años. ¿Y qué hay de la línea de crédito sobre el capital? Daniel necesitaba clases particulares. Las clases de baile de Maya son caras. El dinero se destinó a los niños. ¿Los niños que no son míos?, pregunté en voz baja. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, Simone me miró con lágrimas en los ojos. Chase, eres un buen hombre. Has sido un padre increíble para ellos, independientemente de la biología. Eso tiene que contar para algo. Lo que cuenta son 18 años de mentiras, respondí. Lo que cuenta es que he estado manteniendo a unos niños mientras sus padres biológicos viven sus vidas reales con sus familias reales. Lo que cuenta es que ni siquiera soy dueño del techo bajo el que vivo. Simone se levantó, sus lágrimas reemplazadas por algo más duro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Destruir a 2 niños porque no puedes manejar la verdad? Yo no soy el que ha destruido nada, dije. Tú lo hiciste hace años. Yo solo estoy viendo los escombros ahora. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho en 18 años de matrimonio. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y conduje hasta la oficina de Vincent Khan. Si iba a entender el alcance total de esta traición, necesitaba escucharlo de la fuente. Khan Investments ocupaba el último piso de un edificio de cristal en el centro. El propio Vincent era exactamente lo que esperaba, alto, seguro de sí mismo, con un traje caro y un apretón de manos que se sentía como una transacción comercial. Chase Fleming dijo, como si me hubiera estado esperando. Me preguntaba cuándo te darías cuenta. Así que sabes por qué estoy aquí. Vincent señaló una silla frente a su enorme escritorio de roble. Simone llamó esta mañana. Está bastante molesta. Me imagino que sí. Lo que quiero saber es cuánto tiempo has sabido que Daniel era tu hijo. Desde antes de que naciera, respondió Vincent sin dudar. Simone me dijo que estaba embarazada, pero ya estaba casada contigo. Acordamos que sería mejor para todos si tú lo criabas. ¿Mejor para todos o mejor para ti? Vincent se reclinó en su silla. Mira, Chase, no voy a fingir que esta situación es ideal, pero he sido financieramente responsable de Daniel toda su vida. Su fondo para la universidad, sus gastos médicos, ese campamento de béisbol al que fue el verano pasado. Todo eso vino de mí. Mientras yo jugaba a la casita con tu hijo. Mientras tú le dabas estabilidad y una estructura familiar que yo no podía proporcionar en ese momento, corrigió Vincent. Estaba construyendo mi negocio. Viajaba constantemente. No estaba listo para ser un padre a tiempo completo. ¿Pero lo estás ahora? La expresión de Vincent se endureció. Daniel irá a la universidad el próximo año. Es lo suficientemente inteligente como para descubrir la verdad eventualmente. Cuando eso suceda, quiero ser parte de su vida abiertamente. ¿Y la casa? ¿Tomar posesión de mi hogar? Eso fue idea de Simone. Estaba preocupada por tus niveles de deuda, pensó que la propiedad estaría más segura en otras manos. Acepté para proteger la herencia de Daniel. Me levanté lentamente, sintiendo que algo se asentaba dentro de mi pecho. No era ira, era algo más frío y decidido. Esto es lo que va a pasar, dije. Vas a transferir la propiedad total de esa casa de vuelta a mí en un plazo de 30 días. Vas a devolver hasta el último céntimo de esa línea de crédito. Y luego te vas a mantener alejado de mi familia hasta que Daniel cumpla 18 años.
Vincent se rió. ¿O qué? Os revelaré todo este acuerdo a tus socios comerciales, a tus clientes, y a cualquiera que pueda encontrar interesante que has estado financiando una familia secreta mientras estabas casado con otra persona. La risa murió en los labios de Vincent. No puedes probar nada. Saqué mi teléfono y le mostré fotos de los documentos que había descubierto, registros bancarios, transferencias de propiedad, resultados de pruebas de ADN. Trabajo en ventas, Vincent. Sé cómo construir un caso. Y en este momento, tengo suficientes pruebas para destruir tu reputación y tu negocio. Vincent se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. 30 días accedió. 20 corregí, porque ya he terminado de ser el razonable en esta situación. 3 días después de mi confrontación con Vincent, Daniel llegó a casa de la escuela con aspecto preocupado. Me encontró en el garaje, donde había estado organizando herramientas y pensando en mis próximos movimientos. Papá, dijo Daniel, tenemos que hablar. Dejé la llave inglesa que sostenía. ¿Qué tienes en mente, hijo? Mamá me lo contó todo. Sobre Vincent siendo mi padre biológico, sobre Maya y Dañe. La voz de Daniel era firme, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Dijo que planeas dejarnos. Esta era la conversación que había estado temiendo. Daniel, lo que planeo dejar es un matrimonio construido sobre mentiras. Eso no significa que te esté dejando a ti. Pero Vincent quiere que me vaya a vivir con él después de graduarme, continuó Daniel. Tiene todo este plan para mi futuro, universidad, prácticas en su empresa, todo planeado. ¿Y tú qué quieres? Daniel se quedó en silencio por un largo momento. Quiero entender por qué todos me mintieron durante 16 años. Y quiero saber si todavía me consideras tu hijo, aunque no estemos relacionados por sangre. La pregunta me golpeó más fuerte que las revelaciones de Vincent o la traición de Simone. Este chico, este joven al que había entrenado en las ligas menores, enseñado a conducir, ayudado con los deberes durante 16 años, preguntaba si la biología superaba al amor. Daniel, dije, siempre serás mi hijo. El ADN no cambia el hecho de que estuve allí para tus primeros pasos, tu primer día de escuela, cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada logro. Vincent puede haber contribuido con material genético, pero yo he sido tu padre. Daniel asintió, pero pude ver que estaba dividido. Me ha ofrecido cosas que tú no puedes, papá. Matrícula completa en cualquier universidad, contactos en el mundo de los negocios, oportunidades. Lo sé. Y si esas oportunidades son lo que quieres, no me interpondré en tu camino. Pero recuerda esto, los padres de verdad no compran la lealtad de sus hijos. Se la ganan a través de años de estar presentes. Al día siguiente, Maya me confrontó con un enfoque diferente. Estaba enfadada, a la defensiva y completamente leal a su madre. Dañe dice que estás intentando destruir nuestra familia, anunció Maya, de pie en la cocina con los brazos cruzados. Dice que estás celoso porque mamá encontró a alguien que realmente la entiende. Maya, cariño, no estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a seguir viviendo una mentira. ¿Qué mentira? ¿Que somos una familia? ¿Que nos quieres? La mentira de que tu madre ha sido fiel a nuestro matrimonio. La mentira de que soy tu padre biológico cuando tanto tú como Daniel tenéis padres reales que han sido parte de vuestras vidas todo este tiempo. La cara de Maya se sonrojó. Dañe es mi verdadero padre. Él es quien viene a mis recitales de baile. Él es quien me ayuda con mis proyectos de arte. Tú solo eres el tipo que paga las facturas. Sus palabras dolieron, pero también aclararon algo importante. Maya ya había tomado su decisión, y no era yo. Si así es como te sientes, dije en voz baja, entonces quizás sea hora de que vivas con tu verdadero padre a tiempo completo. Quizás lo sea, replicó Maya. Al menos él no hace que mamá llore hasta quedarse dormida todas las noches. Después de que Maya saliera furiosa, me senté solo en la cocina que creía que era mía, en una casa que había descubierto que no era mía, rodeado de los restos de una familia que nunca me había pertenecido realmente. Pero por primera vez en semanas, sentí algo parecido al alivio. La verdad finalmente estaba al descubierto, y las líneas de batalla estaban claramente trazadas. La llamada llegó a las 11 de la noche de un jueves por la noche.
Landon Pierce, mi supuesto mejor amigo durante más de 20 años, estaba borracho y, aparentemente, se sentía culpable. Chase, dijo Landon arrastrando las palabras por teléfono. Necesito decirte algo. Sobre Simone. Sobre todo. Ya sé lo de Vincent y Dañe, dije. Si llamas para confesar, llegas unos 18 años tarde. No, tío. No lo sabes todo. Hay más. Mucho más. Sentí que se me caía el estómago. ¿De qué estás hablando? Nos vemos en el Murphy's Bar del centro. Hay cosas que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión sobre el divorcio. Una hora más tarde, encontré a Landon en un reservado de la esquina, con 3 botellas de cerveza vacías frente a él. Parecía que había envejecido 5 años en el último mes. Habla, dije, deslizándome en el asiento frente a él. Empezó en la universidad, comenzó Landon. Simone y yo, nos liamos un par de veces antes de que vosotros dos os pusierais serios. Pero nunca paró, Chase. Incluso después de vuestra boda. La habitación pareció inclinarse. ¿Tú y Simone? ¿Durante 20 años? Cada pocos meses, cada vez que ella se aburría o tú estabas de viaje por trabajo. Sé que estaba mal, pero ella decía que vuestro matrimonio era solo por estabilidad, que necesitaba algo más emocionante. ¿20 años, Landon? ¿Has estado acostándote con mi mujer durante 20 años? Landon asintió miserablemente. Pero aquí está lo que realmente necesitas saber. Vincent y Dañe no son los únicos. Ha habido toda una rotación de tíos a lo largo de los años, contactos de negocios, vecinos, incluso uno de los entrenadores de la liga infantil de Daniel. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón, eso ya estaba dañado sin remedio. Algo más profundo. El último hilo que me conectaba con el hombre que solía ser. ¿Cuántos más saben de esto?, pregunté. La mayoría de nuestro antiguo grupo de la universidad. Tus compañeros de trabajo en Pean Industries. Joder, incluso algunos de los padres de las escuelas de los niños. Landon me miró con los ojos inyectados en sangre. Chase, has sido el tema de los cotilleos durante años. Todo el mundo sentía lástima por ti, pero nadie quería ser el que te lo dijera. Me levanté lentamente, sintiéndome extrañamente tranquilo. Landon, quiero que escuches con mucha atención lo que voy a decir. Me miró expectante. Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez me contactas a mí o a alguien de mi familia, si alguna vez mencionas mi nombre a otro ser humano, te destruiré. No físicamente, no voy a rebajarme a tu nivel. Pero desmantelaré sistemáticamente tu vida, pieza por pieza, hasta que entiendas lo que se siente al ser traicionado por todos en quienes confiabas. El rostro de Landon palideció. Chase, estaba intentando ayudar. Estabas intentando aliviar tu propia culpa. Hay una diferencia. Tiré un billete de 20 en la mesa. Aléjate de mí, Landon. Hemos terminado. Al salir de ese bar, me di cuenta de que el hombre que había entrado, el hombre que todavía se aferraba a la esperanza de que algunas relaciones en su vida fueran genuinas, se había ido para siempre. Lo que quedaba era alguien más duro, más inteligente y completamente harto de ser el tonto de nadie. El viejo Chase Fleming había muerto en ese reservado. Lo que surgió fue alguien que finalmente estaba listo para jugar con reglas diferentes. 6 meses después, estaba sentado en el despacho de mi abogada, viendo a Simone firmar los papeles del divorcio que remodelarían las expectativas de todos sobre cómo terminaría esta historia. No lo entiendo, dijo Simone, mirando los documentos del acuerdo. ¿No te llevas nada? ¿Ni petición de pensión alimenticia, ni división de bienes, ni lucha por la custodia? Mi abogada, Patricia Endris, deslizó otro documento sobre la mesa. Mi cliente tiene algunas condiciones específicas. Los términos eran simples pero devastadores. Simone podía quedarse con la casa que ya estaba a nombre de Vincent. Podía quedarse con la custodia de Maya, quien había dejado claras sus preferencias. Pero a cambio, renunciaría a todos los derechos de paternidad sobre Daniel, a pesar de que no era mi hijo biológico. Vincent Kahn y Dañe Rafferty asumirán la total responsabilidad financiera de sus respectivos hijos, anuncié. Matrícula universitaria, seguro de salud, todo. He terminado de subsidiar la descendencia de otros hombres.
¿Y qué hay de Daniel?, preguntó Simone. Él ha elegido quedarse contigo. Daniel será adoptado legalmente por mí como mi hijo. Su padre biológico renuncia a todos los derechos de paternidad a cambio de que yo quede liberado de todas las obligaciones financieras. Vincent Can se removió incómodo en su silla. Había esperado ganar un hijo, no perder uno junto con la responsabilidad de pagar su crianza. Esto es vengativo, protestó Simone. Estás destrozando nuestra familia por despecho. No estoy destrozando nada, respondí con calma. Solo estoy reconociendo la estructura familiar que ya existía. Maya quiere vivir con su padre biológico. Daniel quiere quedarse con el hombre que lo crió. Vincent puede visitar a Daniel en las vacaciones, con mi permiso. La verdadera sorpresa llegó cuando entregué el documento final, una contabilidad forense completa de nuestras finanzas matrimoniales, preparada por un equipo de investigadores que había contratado. Simone me debe $347.000 en activos matrimoniales robados, anunció Patricia. Dinero que fue transferido a cuentas controladas por Vincent Can y Daniel Rafferty sin el conocimiento ni el consentimiento del señor Fleming. No tengo esa cantidad de dinero, susurró Simone. No asentí. Pero tus novios sí. Vincent ya ha aceptado pagar su parte para evitar cargos penales por fraude. Daniel pagará su parte o se enfrentará a una demanda civil que destruirá su negocio de consultoría. Vincent parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Chase, teníamos un acuerdo. Teníamos un acuerdo sobre la casa. Esto es sobre dinero robado. Dos asuntos diferentes. La reunión terminó con Simone llorando, Vincent extendiendo cheques que no esperaba extender, y yo alejándome de un matrimonio de 18 años con más dinero del que tenía al principio y lo único que más importaba, un hijo que me eligió por encima de la genética y las oportunidades. 3 semanas después, Daniel y yo nos mudamos a una nueva casa al otro lado de la ciudad. Más pequeña que la anterior, pero era realmente nuestra. Borrón y cuenta nueva, título de propiedad limpio, conciencia tranquila. Papá, dijo Daniel en nuestra primera noche en la nueva casa, ¿alguna vez te arrepientes de haberme aceptado? Quiero decir, sabiendo lo que sabes ahora. Miré a este joven que había heredado el ADN de otro hombre pero que de alguna manera había desarrollado mis valores, mi ética de trabajo, mi sentido de la integridad. Daniel, dije, eres lo mejor que salió de mi matrimonio. La biología es solo química. La familia es una elección, y yo te elijo a ti. De pie entre la multitud en la ceremonia de graduación, viendo a Daniel recibir su diploma de secundaria, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas desde aquella cena con los Harwell. Daniel se había convertido en un joven extraordinario. Había conseguido una beca académica completa para la escuela de ingeniería, no a través de los contactos de Vincent, sino por su propio trabajo duro e inteligencia. Vincent asistió a la graduación, sentado 3 filas detrás de nosotros, reconociendo a Daniel con un asentimiento pero respetando los límites que habíamos establecido. Maya también estaba allí, con Daniel y Simone. Se había distanciado con los años, pero parecía bastante feliz. Su elección de vivir con su padre biológico le había ido bien. Daniel le había proporcionado el ambiente artístico que anhelaba, y se dirigía a la escuela de arte en otoño. Papá, dijo Daniel después de la ceremonia, tengo algo que decirte. Estábamos fuera del gimnasio, diploma en mano, el futuro extendiéndose ante nosotros. Vincent se me acercó la semana pasada. Quiere pagar mi posgrado, ayudarme a entrar en el programa de formación de directivos de su empresa. Sentí que se me formaba un nudo familiar en el estómago. ¿Y qué le dijiste? Le dije que apreciaba la oferta, pero que prefería ganarme mis oportunidades de la manera que me enseñaste, por mérito, no por contactos. Daniel sonrió, y por un momento, se parecía exactamente al niño de 6 años al que enseñé a montar en bicicleta. Además, continuó, ya estoy siguiendo los pasos de mi verdadero padre. Me aceptaron en el programa de la Escuela de Negocios de la Estatal. Quiero aprender sobre ventas y gestión. Quizás podamos trabajar juntos algún día. El orgullo que sentí fue abrumador. Este joven había rechazado el dinero fácil y las conexiones familiares para forjar su propio camino. Todo lo que intenté enseñarle sobre la integridad y la autosuficiencia había echado raíces. Mientras caminábamos hacia nuestro coche, Daniel preguntó, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si nunca te hubieras enterado? ¿Si hubieras seguido viviendo una mentira?
Lo pensé por un momento. Sinceramente, creo que habría muerto una muerte lenta por dentro. Vivir una mentira corroe tu alma, incluso cuando no sabes que la estás viviendo. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo manejaste todo? Solo uno, dije. Me arrepiento de no haber confiado antes en mis instintos. Las señales estuvieron ahí durante años. Elegí ignorarlas porque pensaba que ser un buen marido significaba dar a todos el beneficio de la duda. Daniel asintió pensativo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? La lección es que a veces, alejarse de lo que parece una familia es la única manera de descubrir quién es tu verdadera familia en realidad. Hace 3 años, una sola frase en la cena con su familia me hizo marcharme para nunca más volver a la vida que creía conocer. Pero esa frase también me llevó a descubrir que la relación más importante en esa vida, mi relación con Daniel, era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Y eso hizo que todo lo demás valiera la pena perderlo.